mesa directiva de la Convención Constitucional no descartó solicitar una ampliación del plazo fijado para redactar la nueva Carta Magna. Esta posibilidad ha generado ya varias reacciones dispares, por cierto, dentro del organismo. Queremos conversar sobre este tema con la vicepresidenta adjunta convencional de Revolución Democrática, Amaya Alves. Amaya, gracias por el contacto. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Amaya, bueno, esta discusión ya está abierta, varios convencionales se han pronunciado. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Sí, yo tengo una mirada que se apega a la Constitución vigente. La Constitución vigente establece para nuestro trabajo un año. Ese es el plazo constitucional. Por supuesto que es un plazo breve, es un plazo acotado que nos ha exigido mucho esfuerzo, pero el cronograma está basado en ese plazo constitucional y cualquier reforma a él exige un quórum de 2/3 que no está en el Congreso Nacional. Así que a mí me parece personalmente que hacemos mejor en concentrar nuestra labor en el plazo que tenemos. Ajá. ¿Es un debate anticipado a su juicio, Amaya, pensando en que todavía, bueno, queda mucho tiempo de trabajo? Es cierto, van contra el tiempo, pero quizás la evaluación debería realizarse más adelante. Es que a mí me da la impresión que no existe esa posibilidad, sinceramente. Yo creo que nos gustaría en algún sentido a lo mejor tener mayor tiempo para debatir, pero tampoco es que no lo tengamos. Cada norma que va a ser aprobada por este Pleno, que es la voz institucional de la Convención Constitucional, puede ser debatida en 4 oportunidades, 2 veces en general y 2 veces en particular. Por tanto, no es que no exista esa reflexión, no es que las ideas no hayan sido suficientemente deliberadas. A mí me parece que existe el tiempo, acotado por cierto, pero que el tiempo suficiente para entregar a Chile una nueva Constitución en el plazo que tenemos. Y eso no lo está haciendo quizás con cierta presión, con un cansancio que dicen algunos convencionales está haciendo resentir el día a día y el trabajo que se está haciendo. Yo diría que cualquier labor, digamos, cualquier función de constituyente en que lo debatido es de tal relevancia va a poner sobre nuestros hombros una presión. Pero hemos llegado acá con años de trabajo en distintos ámbitos y se produce un trabajo colectivo de reflexión y, como digo, cada norma es debatida 4 veces y detrás de cada convencional existen equipos también de expertos. Por tanto, yo no creo que aquí haya decisiones adoptadas de manera, digamos, arriesgada o muy rápida, y hemos visto que hay normas que llegan al Pleno y son rechazadas en general y tienen que ser reformuladas. Por tanto, yo llamaría más bien a confiar en el proceso, a estar atento a la voz institucional que son las normas aprobadas en el Pleno, y a mí me parece que siendo muy justo el cronograma lo vamos a lograr en el plazo que tenemos para realizar. Amaya, ahora usted ve un problema político, dice, ¿no? Alcanzar 2/3 en el Congreso, por una parte, y eso como un problema. ¿Usted cree que hay otro problema asociado también a la señal que se da a la ciudadanía pensando en el plebiscito de salida? Lo que ocurre es que yo estimo que el trabajo de esta convención es solo el inicio. Lo que vamos a hacer nosotros en la Convención Constitucional es establecer el marco general. La Constitución, podríamos denominar, es la obra gruesa. Y luego viene una labor que es una labor que va a tener que realizar en el tiempo el Congreso Nacional. La implementación de una Constitución va a demorar años. Por tanto, a mí me parece que a veces también puede ser inadecuado pensar que vamos a ser capaces de regular cada detalle de la estructura de los órganos del Estado que se creen en este proceso constituyente. Nosotros vamos a establecer, por eso digo, el marco general, pero luego va a venir un proceso, yo diría, extenso, en que la democracia va a tener que hacer su función, los órganos constituidos, y van a tener que ser creadas, por un lado, las leyes que lo implementen y por otra parte, las políticas públicas. Así que a mí me parece que no tiene tampoco mucho sentido seguir extendiendo el plazo, porque eso va a demorar aún más el inicio de la implementación de la nueva Constitución. O sea, lo que usted plantea básicamente es que este proceso queda abierto después y será el Congreso el que tendrá que terminarlo de alguna forma. Yo llamo a confiar en la democracia que estamos construyendo desde una perspectiva distinta, por cierto, una democracia paritaria, una democracia con inclusión, una democracia que va a mirar a los pueblos originarios como iguales. O sea, aquí van a haber cambios, no es que todo quede igual para nada. Yo creo sinceramente que aquí la sala de máquina va a ser de alguna manera reformulada, pero también tenemos que confiar en las instituciones y tenemos que confiar en los órganos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en todo el resto de la ciudadanía. También aquí hay un poder que va a venir desde los órganos de participación. Entonces, esa nueva estructura del poder me parece que tenemos que dejarla funcionar, y no creo que nosotros tengamos las capacidades para ver cada uno de los detalles, y por eso me parece importante cumplir la función para la cual fuimos designados,
que se realice el plebiscito de salida, ojalá tenga un gran apoyo ciudadano y luego partamos la fase de implementación, que dicho sea de paso puede tomar más de una década. Eso es importante también, hay que hacer en esto control de expectativa. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. La Constitución aspira a ser mucho más que una hoja de papel. Y entonces las normas, en la medida que son cambios a la manera como hemos ejercido el poder en el pasado, van a requerir una adecuación. El derecho finalmente es parte de la cultura y por tanto aquí hay un cambio cultural y eso es importante visibilizarlo. Sí, y ¿cómo toma entonces en las críticas ayer en el mensaje de despedida del presidente Piñera? Él fue y tuvo palabras críticas para la convención en cuanto a que la Constitución actual, decía, nos ha dividido 40 años, no es la idea de que esta nueva Carta Magna también lo haga con los chilenos. También se suman algunas críticas que hizo, de hecho, ayer aquí en CNN el ministro Osa en cuanto a una especie de querer refundar el país. Esas críticas en este contexto de la convención y en el trabajo que se está realizando, ¿cómo lo toman, Amaya? La verdad, yo no creo que tenga mucha incidencia. Es evidente que este gobierno no ha sido proclive, ¿no es cierto? Y me parece que incluso no ha cumplido de manera adecuada la obligación que tiene, el mandato que tiene constitucional de proveer esta convención constitucional de toda, no solo la infraestructura, sino que también el apoyo logístico. Pero, ¿sabe? Yo quiero agradecer al presidente Piñera. Le quiero agradecer por haber canalizado institucionalmente la revuelta popular, la protesta social. Pudimos haber terminado en un conflicto gravísimo y él, no solo él, sino que todas las fuerzas políticas supieron canalizar esto de forma institucional y por eso tenemos la Convención Constitucional. Y entonces más bien yo lo llamaría a encauzar más bien por una felicitación, por haber sido capaz de tomar algo que era, en el fondo, que nos pudo haber llevado a una crisis profunda de las instituciones y haber dado cauce al deseo de la ciudadanía de una nueva Constitución. Así que muchas gracias. No fuimos capaces de hacerlo bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet y fue posible bajo Sebastián Piñera. Por cierto, él lo permitió, pero fueron los y las ciudadanas que lo demandaron en las calles. Sí. Amaya, volviendo al plebiscito de salida, a ese hito y pensando en lo que usted plantea respecto a esa continuidad del trabajo una vez que termine el de la convención en particular, ¿usted cree que una extensión del plazo pudiera jugar en contra de la aprobación del texto o al revés, favorecer el argumento del rechazo que algunos ya empiezan a levantar como una suerte de campaña, ¿no?, para el plebiscito de salida? Pero es extraño, yo me pregunto, ¿están rechazando sobre la base de qué? Si no tenemos todavía texto. Recién hemos tenido los primeros plenos, tenemos unas pocas normas de forma jurídica de Estado, de sistemas de justicia y de sistemas de conocimiento, más un inciso de medio ambiente. Por tanto, sobre la base de qué texto estamos hablando de aprobar o rechazar. A mí me parece prematuro, lo he dicho, y me parece más bien que es parte de una campaña de quienes no quieren el cambio. Así es que yo llamaría a esperar un poquito. Yo creo que más o menos con el nuevo cronograma alrededor de mediados de mayo debiéramos tener ya el texto completo sin ser armonizado, porque luego armonización también nos va a dotar de herramientas para adecuar, para dar coherencia, para precisar, para pulir la Constitución. Pero a mediados de mayo vamos a tener ya el texto, podríamos denominar en borrador completo de la Constitución. Y yo creo que solo ahí va a ser posible visualizar las normas, las instituciones, el catálogo de derechos fundamentales. Y saben, estoy convencida que en ese minuto la ciudadanía se va a dar cuenta que hemos estado atentos y que hemos sido cuidadosos en incorporar en la nueva Constitución las demandas que ellos mismos manifestaron en las calles. Amaya Alves, muchísimas gracias por haber estado con CNN esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Amaya. Buen día. Hasta pronto.